El proyecto Córdoba 2018. Para todos queda claro cuál es la verdadera razón de hacer presidente municipal de León al doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Menos, parece ser, para el dirigente estatal del PRI, Santiago García López. Córdoba Villalobos sería, de acuerdo a los resultados del 2015, el candidato del PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, a la gubernatura del estado en 2018. Y en cambio, para el presidente estatal del PRI, Córdoba nunca iba a ser candidato del PRI. Primero antes que él, y que se formase en la cola de cientos de aspirantes, y hasta atrás debía ir el doctor Córdoba. Luego de hacer méritos, decía una y otra vez García López, entonces sí se le debía considerar aspirante a un cargo de elección popular por el PRI. Nunca es bueno decir de esa agua no deben de beber, de tomar los priistas, y aun y cuando se deba obediencia ciega a un padrino político de peso importante, aunque transitorio. El laboratorio político Guanajuato 2 está en marcha, la decisión está tomada, el proyecto nacional del PRI está por encima de su dirigente estatal, de su alcaldesa emblemática de León, Bárbara Botello, por encima de caudillos como Gerardo Sánchez García o de políticos anarquistas como Guillermo Romo Méndez. Guanajuato está expuesto ante la opinión pública nacional e internacional con la prueba de que le representa el ejercicio democrático 2018 hacia una transición pacífica del poder en un estado emblemático gobernado hace más de 25 años por el Partido Acción Nacional. Con la formalización del doctor Córdoba, candidato primero por la alcaldía de León en 2015 y a la gubernatura en 2018, y ante la presencia del dirigente nacional del PRI, César Camacho, en próximos días, arrancan los priistas formalmente el camino a la gubernatura. El proyecto Córdoba se construye muy al estilo Fox, cuando en su primer año como gobernador de Guanajuato, Fox anunció que a partir de entonces se dedicaría a construir su candidatura a la presidencia de la República, y lo hizo, llegó a Los Pinos. Algo tiene el presidente Vicente Fox, que aparentemente quienes quieren llegar al poder deben pasar por San Cristóbal, su ex hacienda y el centro Fox. Lo hizo el hoy presidente Enrique Peña Nieto antes de ser designado como candidato y ganó. Lo hizo Miguel Márquez Márquez antes de iniciar su campaña a la gubernatura y también lo es gobernador. Estuvo con Vicente Fox y con la señora Marta Sagún, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, precisamente en esa contienda ante Miguel Márquez. Me atrevo a decir, salvo prueba en contrario en 2018, que Córdoba Villalobos podría ser el próximo gobernador de Guanajuato. Los caracoles se han manifestado. Quien sostenga que aún falta mucho, solo les recuerdo que el presidente Enrique Peña Nieto se posicionó durante 6 años con un perfil presidencial siendo gobernador del Estado de México. Fueron 6 largos años. ¿Se acuerda usted de Lucerito promocionando el desarrollo y crecimiento del Estado de México? Era parte de ese posicionamiento. En el escenario León hay elementos para gustar de una lectura interesante de estos escenarios políticos que nos vienen. El 13 de enero del 2015, en la sede nacional del PRI, con el dirigente César Camacho Quirós, sentaron a Bárbara Botello junto al doctor José Ángel Córdoba Villalobos para decirle a Bárbara que deje ya de insistir en su intento por hacer de su secretario del ayuntamiento, Martín Ortiz, el candidato por León. En esa reunión no fue convocado el dirigente estatal del PRI, Santiago García López. Pusieron quietos a Martín Ortiz y a Jorge Videgaray. Por cierto, Videgaray no se vería nada mal como presidente interino del Comité Directivo Estatal del PRI. No pierda usted de vista en estos considerandos del laboratorio político Guanajuato 2 que el doctor José Ángel Córdoba Villalobos es el principal representante del Pacto de la Loma que forjaron un grupo de panistas democráticos como Javier Usabiaga y Ricardo Sheffield Padilla en 2012. El Pacto de la Loma parece que sigue vigente y los priistas estarán sumados todos a la figura de Córdoba Villalobos, un médico honesto, trabajador e incluyente. César Camacho Quirós, por otra parte, como ya lo demostró en Nuevo León, llevando a Ivonne Álvarez a una candidatura a la gubernatura de unidad por ese estado de entre 6 aspirantes, ahora con León y Guanajuato, Camacho Quirós tendrá méritos suficientes
para aspirar a la primera candidatura a diputado federal plurinominal en 2015. Hasta la próxima Opinión en Libertad.